joven fue nuestra tierra y... Bienvenidos a este nuevo espacio de aprendizaje denominado Así suenan los libros en familia, escuchando, creando e imaginando un encuentro que nos permitirá, a partir de la lectura de diversos tipos de textos, recrear historias y conocer mejor el mundo. Acompáñanos en esta nueva travesía que estará llena de aventuras muy divertidas. Mi nombre es Jessica Ladino, bibliotecaria de la institución educativa Colegios Minuto de Dios Jaime Triana Restrepo de Villavicencio. Y voy a leerles el texto titulado ¿A quién encontró Colón cuando descubrió América? De la página de Colombia Aprende, la red del conocimiento, autor administrador Cortés. Los indígenas de América, llamados también aborígenes americanos, amerindios, nativos americanos o en algunos países indios americanos, de manera despectiva, son los pobladores originarios de América, en virtud del error de Cristóbal Colón, quien creía que estaban en la India. A los nativos se les llamó indios. En la mayoría de las lenguas europeas, la palabra indio es la misma para los nacidos en la India y para los pueblos indígenas americanos. Durante el siglo XX, llamar indios a los nativos americanos se convirtió en algo incorrecto políticamente y así surgieron una serie de nombres que fueron aceptados y utilizados hasta la actualidad: indoamericano, indígena, indígena americano, amerindio. Gran parte de los países de América tienen población indígena, especialmente en Guatemala y Bolivia. En México, Colombia, Perú y Ecuador, la cantidad de personas de esta población es menor, pero hay mayor cantidad de mestizos. Las culturas precolombinas hicieron un Mesoamérica y Sudamérica, entre ellas los mexicanos, los mixtecas, los toltecas, los mayas, los chibchas y los incas. A diferencia de estas culturas en Norteamérica, los asentamientos humanos eran más pequeños y no alcanzaron el mismo nivel cultural. Algunas lenguas indígenas aún sobreviven en países de Centro y Sudamérica y han conseguido un lugar de importancia como en México, Paraguay y Venezuela, donde son reconocidas como lenguas nacionales. La lengua, la vestimenta y las costumbres de las poblaciones indígenas son diferentes entre unas y otras, teniendo en cuenta su distribución y adaptación a las regiones de América. Por medio de la evangelización, los españoles enseñaron a los indígenas la lengua castellana y reemplazaron sus sistemas de gobierno. Con ello vino el trabajo forzado de los nativos para construir centros administrativos, templos y acueductos, entre otros. En este contexto, los indígenas estuvieron expuestos al contagio de enfermedades para las que no tenían vacuna, lo que ocasionó que se redujera la cantidad de su población. Los instrumentos de viento y de percusión eran los más utilizados por las culturas indígenas de América para animar sus celebraciones religiosas. A su vez, los instrumentos de cuerda y de percusión antes de la colonización eran usados como medios de comunicación. De estas prácticas surgió la música tradicional de cada cultura. Las poblaciones indígenas practicaban la agricultura y crearon nuevas especies de las salvajes. Una de ellas es el maíz, que fue creado del teosinte silvestre de los valles del sur de México. El frijol también se originó en México y Centroamérica y después se empezó a cultivar en Sudamérica. La papa y sus variedades son de procedencia chilena y tomate mexicano. El medio de transporte de los indígenas americanos eran los animales de carga, aunque la disponibilidad de las especies era poca y esto limitaba el transporte de un lugar a otro. En cuanto al trabajo, estas culturas practicaban la metalurgia, pero para tratarse la extracción de metales que se encuentran en los minerales para luego transformarlos. Era de poca difusión y uso limitado. Los trabajos se realizaban con herramientas de piedra. En Colombia, los chibchas. Teniendo en cuenta el desarrollo social de las poblaciones indígenas de Colombia, la más importante fue la chibcha. Este grupo indígena fue el que hizo el mayor aporte para la conformación de la población colombiana. Habitaron en lo que hoy conocemos como los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, y su centro estaba ubicado en Planicie Cundiboyacense, Bogotá, Duitama, Sogamoso y Ubaté. Su organización sociopolítica estaba conformada por 2 estados y en cada uno mandaba un cacique perteneciente a Tunja.
Hasta aquí ha llegado esta fantástica aventura. Pronto te acompañaremos con más lecturas para disfrutar en familia. Hasta luego. Recuerda, así suenan los libros.